Bien, buenos días a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles una serie de estudios que hemos realizado aquí en CETEC acerca del tejuino, ¿sí? Esa es una bebida tradicional fermentada que se produce en el occidente del país, aquí en Jalisco sobre todo. Tiene un consumo muy popular y bueno, tiene un alto potencial biotecnológico. Y ando un poco irritado de la garganta, pero bueno. Bien, bueno, México se caracteriza por tener en su... No funciona el ¿No funciona? Se come todo. Ya. Bien, México se caracteriza por tener, debido a su geografía, una amplia cantidad de sustratos naturales. Por ejemplo, la tuna, la piña, cacao, algunos introducidos después de la conquista, como es el ganado vacuno, algunos mamey, por ejemplo, que es endémico de México, coco, agave, desde luego, y sobre todo maíz, ¿sí? Bueno, con todos estos substratos que se producen en el país, se elaboran bebidas tradicionales fermentadas, ¿sí? Con toda esta variedad de sustratos. Como les digo, algunos de ellos son endémicos de México y otros fueron introducidos, ¿sí? Por ejemplo, la piña, el origen es sudamericano, pero fue introducido y propagado con éxito en México. Bien, todas estas bebidas tradicionales fermentadas tienen algunas características en común. La siguiente, por favor. Miren, normalmente son procesos ancestrales. Muchas de estas bebidas se elaboraban desde la época prehispánica, y una gran cantidad de ellas, a las cuales se le fueron mezclando técnicas introducidas por los españoles. Por ejemplo, todas las bebidas destiladas de agave. Hay dos teorías del arribo de la destilación a estas bebidas, ¿no? Una teoría es que las culturas anteriores prehispánicas ya conocían la técnica de destilación. Está por comprobarse esa teoría. Y la otra es que fue introducida por los españoles en un intento de hacer branding en el país. Es la teoría que yo creo que tiene más lógico, o quizás fueron las dos, ¿no? Pero algunas técnicas fueron introducidas en la elaboración de bebidas después de la conquista. Pero la gran mayoría ya se elaboraban desde la época prehispánica. Los substratos, como ustedes ven, son muy diversos, ¿sí? Los substratos naturales que se usan, pues son muy diversos. Se hacen bebidas desde la tuna, el agave, el maíz, mezclado con otros ingredientes como cacao, mamey, por ejemplo, ¿no? Normalmente son procesos artesanales que no tienen una fermentación controlada. Es decir, son fermentaciones espontáneas. Normalmente muchos de estos procesos se producen a pequeña escala, son de consumo popular en zonas rurales y urbanas, y algunas de ellas tienen potencial de industrialización, ¿sí? Para convertirse sobre todo en bebidas funcionales, que es el tema que nos trae ahora aquí a esta reunión con ustedes. Y en general, algunas se han caracterizado más que otras, pero todas ellas, en la gran mayoría, hay pocos estudios de la caracterización, ¿sí? Entonces faltan recursos para caracterizar bien todas esas bebidas y sus propiedades. Lo siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a centrar en las bebidas que se elaboran en México a base de maíz, ya que tienen algunas características interesantes desde el punto de vista funcional, ¿sí? Desde el punto de vista de propiedades funcionales.
Podemos diferenciar dos tipos de sustratos que se usan para elaborar estas bebidas de maíz. Aquellas que se obtienen de la germinación de los granos de maíz, ¿sí? Como es el caso de tesguino y atole agrio. Atole agrio tiene un proceso similar. Se hace a partir de granos de maíz germinados, y las que se elaboran a partir de masa de maíz nixtamalizada, ¿sí? Como ustedes recordarán, la nixtamalización es un proceso prehispánico que consiste en cocer los granos de maíz con cal, ¿sí? Y bueno, cal ya es la que se utiliza ahora. En aquellos tiempos se utilizaban otras fuentes de cenizas, por ejemplo. En la época prehispánica ahora se utiliza principalmente cal para hacer la cocción, y lo que se trata es de hinchar los granos, ¿verdad? El calcio lo que hace es entrar en las cadenas de almidón, abre las cadenas de almidón, se hincha el grano, ¿sí? Y justo cuando empieza a despellejarse el pericarpio, entonces es cuando ya se coció el grano para hacer la masa de maíz. Entonces, bueno, las bebidas, estas bebidas de maíz que se producen en México son a base de maíz germinado o a base de masa de maíz, ¿sí? Y bueno, la masa de maíz nixtamalizada, pues ustedes saben toda la cantidad de alimentos que se obtienen tradicionales de la masa nixtamalizada. Lo siguiente. Bueno, vamos a hablar primero del tesguino, ¿sí? Otra característica interesante también de estas bebidas es que están asociadas a una cultura, ¿sí? O sea, eso también es algo interesante. A lo largo y ancho del país, del norte al sur, se elaboran las bebidas y siempre tienen un origen asociado a alguna cultura, ¿sí? En el caso del tesguino, esta bebida está asociada a la cultura rarámuri o tarahumara, ¿sí? En el caso del tesguino, bueno, el proceso, se germinan los granos de maíz. Una vez que se germinan, se cuecen. O sea, se hace una especie de malta, ¿no? Como se hace para hacer la cerveza. Se germina el grano, se cuece, entonces ahí se liberan toda la cantidad de azúcares después de la germinación e hidrólisis por la cocción. Se lleva a cabo una fermentación y tiene un alto contenido de alcohol. Más o menos puede haber tesguinos que tienen hasta un 12% de etanol, ¿no? Entonces es una bebida con mucho alcohol. Y se usa normalmente de manera ceremonial, ¿sí? En esas comunidades. En los estudios que se han realizado, los pocos, que de hecho ya son un poco en los 80, 70, el grupo de la UNAM, el Instituto de Ecología, comandado por el doctor Ulloa y Patricia Lato, encontraron estos microorganismos presentes en la bebida. Obviamente, Saccharomyces acá es la que va a producir el alcohol. Y entre estas otras, algunas bacterias probióticas, ¿no? Como es el caso del Leuconostoc y Lactobacillus. Y posiblemente existen algunas enzimas por ahí, microbianas interesantes, ¿sí? Ya que es un área que vamos a trabajar, buscar enzimas interesantes en ese tipo de microbiotas. La siguiente, por favor. Otra bebida que esta sí se ha trabajado, es de las más caracterizadas, más estudiadas de maíz en México, el pozol. La siguiente, por favor. En el pozol es una bebida que se elabora en el sur del país, está asociada a la cultura maya, se produce sobre todo en Tabasco, Chiapas, ¿sí? Yucatán, un poco, pero más en Tabasco, Chiapas, Veracruz. Es una fermentación sólida de la masa de maíz con cacao, con granos de cacao. Se hacen una especie de bolitas que se sumergen en agua. Ahí se lleva a cabo la fermentación y después se mezcla azúcar para venderse al público en general.
Ahí se han encontrado enzimas muy interesantes, ¿sí? En el caso de pozol, del tipo levansacarasas, por ejemplo, y nulosacarasas, que son enzimas que, muy bien, gracias, que son enzimas que sintetizan biopolímeros, sintetizan cadenas de fructanos de alto peso molecular, de miles de unidades, ¿sí? Que tienen propiedades como biomateriales, como bioplásticos. Esas inulinas y levanas bacterianas, ¿sí? Entonces se les puede utilizar como biopolímeros o para hacer geles, pero también tienen propiedades prebióticas, estos polisacáridos. Y se han encontrado una buena cantidad de amilasas, proteasas, dextransacarasas, enzimas de estas familias, ¿sí? Y lipasas. Y una gran cantidad de microorganismos, algunos del tipo probiótico, ¿no? Como son las bacterias acidolácticas. O sea, las que están ahí marcadas como lactobacilos, que son los que tienen un efecto benéfico en el estómago, ¿no? Son probióticos. La siguiente, por favor. Perdón. Tejate, bueno, no tiene un proceso de fermentación per se, ¿sí? Sí, yo la probé en Oaxaca, sí, es una bebida que está emparentada o que surgió en la cultura mixtec, zapoteca de Oaxaca. Esta bebida se elabora con masa de maíz, granos de cacao y de mamey, del hueso de mamey, tostado y molido, que se mezcla con la masa de maíz. Se le agrega azúcar, es como una especie de cóctel que se hace con estos ingredientes, pero al momento de servirse se le agrega un té que se llama rosita de cacao, así le dice la gente. No es la flor del cacao, es otra planta, así le dice la gente allá. Entonces se hace una infusión y se sirve con la infusión. No tiene per se un proceso de fermentación tal cual, pero como se sirve en la calle de manera tradicional, se sirve de esta manera, muy seguramente en el rato que se está sirviendo a la gente, ocurre algún tipo de fermentación, ¿sí? Quizás por todos los nutrientes que tiene. Pocos estudios también se han realizado sobre caracterización del tejate. El tejate es una fuente de proteína, tiene baja cantidad de proteína, obviamente carbohidratos, pero sobre todo va a tener antioxidantes también provenientes del cacao y de la semilla de mamey, ¿sí? Que está por caracterizarse. No hay reportes de la microbiota del tejate, ¿sí? Bien, pues nos vamos a mover a la bebida que se ha trabajado aquí en Ciatec. Les voy a mostrar qué hemos hecho nosotros en el caso del tejuino. Pues el tejuino es una bebida refrescante de consumo popular que se consume. Aquí en Guadalajara se está volviendo un distintivo de Guadalajara, ¿no? El tejuino ya se está convirtiendo como un distintivo como la torta ahogada, como la Biblia, como el tequila de la región. El tejuino ya es un distintivo de la ciudad y del occidente del país. Según las leyendas urbanas, esta bebida ayuda a contrarrestar crudas, controla diarreas en los niños. Esto fue lo que nos llamó mucho la atención, que se dice que controla diarreas, seguramente de tener microbiota benéfica para el estómago, ¿verdad? Para el tracto digestivo. El origen no está todavía bien definido como las otras bebidas que sí están asociadas a una cultura. Se cree que es de origen huirarica o huichol, ¿sí? Que de hecho es tan parentado tejuino con tesguino, como que tienen un origen por ahí similar, ¿sí? Bien, pues fue en un congreso en el que coincidimos colegas de aquí de Ciatec y de una universidad en Brasil. Y pues en ese congreso presentamos nuestros trabajos, ¿verdad? Relacionados con este tipo de procesos.
Ellos son especialistas en fermentaciones de cacao, café y mandioca, fermentaciones tradicionales brasileñas, amazónicas, de indígenas amazónicas de mandioca. Y pues se nos ocurrió tratar de colaborar porque teníamos temas similares. En el grupo, bueno, acá han encabezado muchas de estas investigaciones, acá en Brasil, Rosane Freitas. Y pues estaba abierta una convocatoria de proyectos bilaterales México-Brasil, sometimos y que nos aprueban el proyecto, ¿verdad? Entonces escogimos dos temas para trabajar, ¿sí? Cacao, que era un tema que han querido trabajar y desarrollar aquí en México, porque en Brasil tenían mucha experiencia con ese tema. Y tejuino, que no había ningún reporte, ¿no? Es una bebida local que se hace de maíz y con todas estas propiedades que se hablaban. Entonces creímos que era una bebida interesante de investigar desde el punto de vista funcional, a ver qué encontramos, ¿no? Bien, entonces, pues llegó la primera estudiante de la movilidad de estudiantes investigadores de Brasil, Claudia Auler, y básicamente ubicamos dos tipos de procesos para elaborar tejuino. Uno era una fermentación sólida, ¿sí? Que se hacía entre 2 o 3 días, y después de eso se molía esa masa fermentada de manera sólida con piloncillo, agua, ¿no? Se le agregaba sal y limón, ¿sí? Muy pocos productores lo hacen así. La mayoría de los productores que venden en carrito en la calle su tejuino, hacen primero un atole de masa de maíz con piloncillo y ese atole se fermenta, ¿sí? Es una fermentación que dura de 24 a 48 horas. Ellos dicen, los productores, que cuando huele un poquito como a vinagre ya está, ¿sí? Y efectivamente, yo sé hacer tejuino, yo lo he hecho y así es como se sabe si ya está el tejuino. No es una bebida alcohólica, tiene muy baja cantidad de alcohol. Tiene principalmente ácido láctico y ácido acético. Es una fermentación acético-láctica, la del tejuino. Encontramos como 600 diferentes microorganismos de estos géneros, sobre todo bacterias, ¿sí? De todos estos géneros encontramos microorganismos, hongos y levaduras, pero los que predominaban eran las bacterias, sobre todo muchos lactobacilos. Lactobacilos es como el género que más predomina en tejuino, ¿sí? Leuconostoc y algunas otras bacterias. Como les decía, ácido láctico es el más importante, ¿sí? Le sigue ácido acético en concentración, no tiene etanol prácticamente. Y es una fermentación en que no se consumen todos los azúcares. Es una fermentación media interrumpida, rápida, ¿sí? De hecho, le sabe dulce, ¿no? Cuando ustedes prueban el tejuino, se siente también el sabor del piloncillo, ¿sí? Se sabe dulce todavía. Dulce y fermentado. Entonces, pues quisimos probar el poder de esa bebida como probiótico. Entonces tomamos un tejuino de los que caracterizamos y lo sometimos al simulador de tracto digestivo, al que desarrolló la doctora Maricela González aquí en CIATEC Normalistas, que simula el comportamiento de la microbiota en las 5 secciones del tracto digestivo: estómago, intestino delgado y las 3 secciones del colon: ascendente, transversal, descendente, ¿no? La parte más importante, los últimos 3, ¿no? La parte del colon. Entonces, hicimos lo probamos en el simulador y encontramos que inhibe fuertemente a todas las enterobacterias, ¿sí? Inhibe, rápidamente desplaza a cualquier enterobacteria, salmonella, etc. ¿Sí? Más o menos está como en un orden de 3 logaritmos arriba la cantidad de lactobacilos con respecto a las patógenas. Entonces, desplaza a cualquier bacteria patógena. Es un fuerte probiótico. También después llegó con nosotros otra estudiante también allá de Brasil, y junto con ella, de esa microbiota, encontramos 2 nuevos
probióticos muy potentes, aislados de tejuino, también probados en el simulador. Lo más interesante es la capacidad de producir ácido propiónico, ¿sí? Una de ellas produce una cantidad interesante de ácido propiónico, Leuconostoc citrium, es buena productora de ácido propiónico, y también tuvieron actividad antagónica o antibiótica microbiana contra patógenos, ¿sí? Contra patógenos muy comúnmente presentes en alimentos, ¿sí? Como, por ejemplo, Listeria monocitógenes, salmonelas, shigelas, Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿sí? Tuvo una actividad antagónica contra esos patógenos, ¿sí? Una actividad antagónica. Y también nos dimos a la tarea de buscar nuevas enzimas en tejuino y encontramos una beta-galactosidasa interesante producida por esta bacteria, ¿sí? Al lado de tejuino se llama Panthoea anthophylla. ¿Y qué podemos hacer con esa enzima? Con esa enzima de ese microorganismo. Pues galactoligosacáridos a partir de la lactosa, ¿sí? Hicimos nuestra enzima tiene una muy buena conversión. Convierte casi el 90% de la lactosa en galactoligosacáridos y compite con las enzimas comerciales que existen. Pero además tiene la particularidad de que esos galactoligosacáridos tienen dos tipos de enlace, beta-1,3 y beta-1,6, que les hace tener un efecto prebiótico fuerte. Sobre todo los beta-1,6 son los que tienen un efecto prebiótico fuerte. Y sintetizamos este trisacárido reportado por primera vez, ¿sí? Que lo produce esta enzima, una enzima original, ¿sí? Todavía sigue siendo una enzima original. No tenemos que apurar porque ya salió publicado desde el 2017, entonces ya saben cómo se mueve este mundo, ¿verdad? Entonces estamos ahí trabajando, todavía desarrollando el proceso para producirlos a partir del lactosuero, que es un subproducto de la elaboración del queso. Sí, estamos trabajando en eso. Pues en base a todo esto que encontramos de tejuino, se nos ocurrió ya no caracterizar proceso por proceso del producto, sino más bien dicho investigar qué microbiota consumía la gente cuando tomaba tejuino. ¿Sí? Entonces, localizamos a 10 productores de la zona metropolitana de Guadalajara y nos dedicamos a hacer una colecta para hacer una caracterización físico-química también de la microbiota, pero de lo que la gente consume, ¿sí? O sea, el tejuino que ya la gente se consume. En esta investigación llegó Julia Ramírez de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Julia Martínez, perdón, de la Universidad Autónoma de Guadalajara como postdoc a trabajar en ese tema, y bueno, ella fue la que hizo la colecta y la caracterización. ¿Qué encontramos? Bueno, una gran diversidad, ¿no? En el aspecto, pero también en la composición. En general, el pH es ligeramente ácido de estas bebidas. Tiene un grado Brix que puede llegar cerca de los 30 grados Brix. O sea, algunas son muy dulces, algunas tiene una cantidad interesante de sólidos solubles, y estas muestras de tejuino tuvieron diferentes colores también, aspectos. Pero lo más interesante es la cantidad de microorganismos que contienen, ¿sí? Esta en particular tenía la cantidad más alta de microorganismos. También la de Tuxpan fue la que tuvo menos. Enterobacterias, esa es la cantidad en logaritmo, pero vean, está por arriba las bacterias acidolácticas, que son las que tienen propiedades probióticas. O sea, tienen mayor cantidad bacterias acidolácticas que bacterias patógenas, en general, ¿sí? Estos son los géneros que encontramos. Lactobacillus es el predominante de todas estas fermentaciones de tejuino. Como perspectivas, bueno, estamos caracterizando
molecular y bioquímicamente esas enzimas, bueno, esta ya la caracterizamos, ya clonamos el gen, la sobreexpresamos, la producimos, ya sabemos sus propiedades catalíticas de la beta-galactosiasa pantodentófila, ya las conocemos. Estamos sintetizando los GOS, galactoligosacáridos, a partir de esta enzima que aislamos. Y es posible producir un tejuino de alta calidad como probiótico, ¿sí? O sea, es posible hacer un tejuino industrial. De hecho, por ahí ya algunas empresas están haciendo tejuino comercial, pero no tiene los probióticos, ¿sí? O sea, no voy a decir marcas, pero el que yo vi, que fuimos a platicar con el señor, no tiene exactamente probióticos, ¿sí? Entonces hay un área de oportunidad para desarrollar un tejuino súper probiótico o simbiótico incluso, ¿sí? Con efectos positivos a la salud, ¿sí? Bueno, agradecer a todos los fondos y a las instituciones y colegas con los que trabajamos este tema y sobre todo, pues gracias a ustedes por su atención, ¿sí? Estoy abierto, si hay alguna pregunta, adelante.